Buenos días. He leído un artículo de Rosa María Artal, que ella titula como pieza maestra de acoso y periodismo sucio. Yo lo llamo periodista macarra que se encuentra de golpe y porrazo con un pendrive que le ha caído del cielo. Dice que es absolutamente sobrecogedor que alguien pueda considerar periodismo el uso fraudulento de unas conversaciones privadas cuya divulgación es puro cotilleo morboso. Eso sí, con el fin de dañar, aún más, si puede, a Pedro Sánchez y sus relaciones personales con otros políticos. Solo de pensar que han salido ufanos felicitándose de su hazaña, individuos que supuestamente comparten profesión con ella y otros periodistas a los que respeto por su trabajo. Me resulta tan indignante como demoledor. Bueno, cuando ha escrito esto Rosa María Artal, no sabía que el propio Ábalos ha dicho que parte de esos WhatsApps, de esas conversaciones, él las ha autorizado a una persona de su confianza. Se las dio, vamos. Con lo cual, lo que haya hecho esa persona de su confianza, que me imagino que debe ser su abogado, pues algo habrá tenido que ver. No lo sé. En fin, no son masivas las reacciones en este sentido a una prostitución nauseabunda de la información, del derecho a la información de los ciudadanos. ¿Qué va? Hasta programas especiales de televisión hicieron los colegas de los transgresores, no de los periodistas. En pleno domingo. Y ante alguna crítica ha habido quien ha osado comparar la exclusiva con el Luis E. Fuerte de Rajoy a Bárcenas. Aquello sí que era información, porque allí sí que había delito, porque de allí salió la Gürtel, porque todavía le quedan como 25 juicios de corrupción al PP del 2025 al 2028. Aquello sí era noticia. Esto no es noticia. Entonces se trataba de un proceso judicial por corrupción y además lo divulgó el receptor, el tesorero del PP, a quien querían cargar todas las culpas. Que esto lo digan periodistas da idea de que en qué manos está una parte de la profesión y hasta qué punto los ciudadanos han sido invadidos por la falta de criterio y la desinformación. Luego están los políticos, por decir algo, con respecto a el PP, Vox, y criticando lo que el presidente del gobierno whatsappeaba con Ábalos, como si fueran el público de esos programas de la entrepierna que comenzaron a degradar la profesión en su día. Con tanto cuanto tiene que callar, además de sus palabras vertidas. Aquellas alabanzas, por ejemplo, de Cuca Gamarra a Pablo Casado por alarmarse públicamente de los negocios del hermano de Ayuso con las mascarillas mientras tanta gente moría. Recordar que a Casado se le acuchilló por la espalda y el primer cuchillazo fue de Gamarra. Gamarra traicionó al presidente del PP del que era número 2 al minuto siguiente como una Judas sin un gramo de decencia. Y aquello era verdad. El colmo, para no variar, ha sido Ayuso, saliendo a dar las gracias a jueces, fiscales y periodistas, que para mí son macarras, están dando lo mejor de sí mismos contra Pedro Sánchez. Será casualidad, pero la Asociación de Fiscales que se personó como acusación particular contra el fiscal general del Estado urge a procesarle ya aunque el juez que las busca con denuedo no encuentra pruebas. E incluso haya apremiado a la UCO que las encuentre ya.
aunque no existan. ¿Cómo sería conocer los WhatsApp de Ayuso? Precisamente con su jefe de gabinete, el delincuente borracho, con su novio, con Aznar. Si llegó a llamar hijo de puta con todas las letras al presidente del gobierno de España en pleno Congreso de los Diputados. ¿Os imagináis cómo deben ser esos mensajes de Ayuso, la golpista? A mí me gustaría verlos, claro, evidentemente. Ahí sí que habría noticia. Conversaciones privadas del presidente Sánchez, sin relación alguna con ningún proceso judicial, que recogió la UCO y estaba bajo custodia judicial, y de la UCO y tenían la obligación de que no salieran, su divulgación apesta y parece vulnerar la legalidad. ¿Quién las facilitó? Ábalos ya ha dicho que algunos de los que han salido, él se los dio a una persona de confianza. Me imagino que a su abogado. No me imagino a nadie más. Pero, ¿y los demás? ¿A cambio de qué? ¿La robaron los grandes periodistas de la exclusiva? Por fin el gobierno dice que denunciará la filtración si la policía no la investiga. No será admisible que nos exijan serias responsabilidades, porque todo el país está vendido cuando personajes de este cariz operan con impunidad. Hay gente muy preocupada por la democracia, por la honestidad, por el derecho a la información. Este ha sido un golpe más para aclarar que esto es un estercolero, una pocilga del PP. Y dicen que así pueden tumbar a un gobierno con la mayor bajeza que quepa imaginar. Por cierto, derogar todas las leyes del sanchismo, pide Esperanza Aguirre, la del charco de ranas, la que ha vivido desde que llegó a la política en la corrupción, ella y todos los que le han seguido detrás. No ha habido ni un solo presidente de la Comunidad de Madrid que no haya sido acusado, imputado o investigado o estado en la cárcel por corrupción. Y esto se lo pide Esperanza Aguirre al Congreso del PP. Por ejemplo, lo que está pidiendo Esperanza Aguirre, al derogar todas las leyes del sanchismo, es rebajar un 60% el salario mínimo y un 33% la pensión media, más las que harán de menor cuantía. Cualquiera puede hacer una suma simple para saber qué está pasando. Los mensajes de Sánchez datan en algún caso de 2020. Estamos a 2025. A Ábalos se le imputó en 2024. El contenido no aporta nada imprevisible. Las reacciones que se cita se veían así a la legua. Todas sabíamos que Paje, Lambán, Chimo y compañía, y Susana, eran felipistas y no podían ni ver a Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez, evidente, con su mano derecha, con el que le acompañó en el Peugeot a recorrer toda España para hacer mítines con la militancia, Ábalos. Es lógico que hablaran de esto. Estas cuestiones eran mutuas, pero la exposición pública causa daños a tener en cuenta. Aumenta las rencillas, si es el caso. A esta gente indigna nunca les ha importado el daño que causa. Siendo inmenso en muchas ocasiones, vean la aterradora persecución que sufre la política valenciana Mónica Oltra, exonerada ya por la justicia de no tener relación alguna con lo que hiciera o no hiciera su exmarido, con el que ni siquiera convivía ya. En cambio, ahí tienen a poderosos convivientes de la política de derecha bien tindados, sin que nada ocurra. La divulgación de las comunicaciones privadas en custodia judicial parece una revelación de secretos de libro.
algo que solo se le imputa con insistente persecución también al fiscal general del Estado, por un mail del novio de Ayuso, precisamente. Mientras contemos y contenemos la indignación que todo esto produce, alegrémonos de que borrará los mensajes porque su publicación podía haber provocado hasta conflictos diplomáticos, dado cómo asombrosamente fluyen estas cosas a los medios. Estamos en un país en donde la justicia parece actuar con extrema desigualdad, según sea la ideología del objeto de sus pesquisas. Fiasco monumental el acuerdo que volvió a dejar en manos del PP los grandes órganos de dirección de la justicia. Y ya van ni cuento los años, décadas. No es normal, ni sano democráticamente. Esto le empezó a andar. Y con él cada vez creció más la APM, la asociación mayoritaria de jueces del PP. Ayuso da las gracias por cómo están dando todos esos pilares lo mejor de sí mismos contra Pedro Sánchez. ¿Alguien cree que esto puede suceder en un Estado de Derecho sin que tenga consecuencias? Y lo terrible es la sensación demoledora de en qué manos está parte de la información y de la política que consumen los ciudadanos. No sé hasta qué punto el presidente del gobierno puede meter mano en el asunto. Presidente del gobierno. Porque la judicatura se ha convertido en la pocilga más grande que hay en España. Esa separación de poderes la utilizan para hundir al poder ejecutivo y al poder legislativo. Eso no es lo que dice la Constitución. Si hunden al poder ejecutivo, están dando un golpe de Estado. Llamar un golpe de Estado blando o llamar un golpe de Estado como os dé la gana. Un golpe de Estado. Y no lo vamos a permitir. En fin, chicos, chicas, que tengáis un buen día. Hasta mañana.